Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al curso o al estudio de la porción de la Torá, este, correspondiente a esta semana. Vamos a empezar con el estudio del árbol sefirótico. Estamos viendo las vías o los senderos. Entonces comenzamos, dice, otra faceta del alfabeto hebreo son las correspondencias con los planetas, el zodiaco y los elementos dados en el antiguo libro de la formación, que es el Sefer Yetzirah. En esta temprana obra cabalística, las letras tomadas en determinada secuencia describen también, según la letra y la correspondencia indicada, la naturaleza de las vías. Así, la vía entre Malkut y Yesod, la letra Resh, es la vía de Saturno. A ver, estamos de Malkut a Yesod. El primero por el centro desde abajo hacia arriba. Es la letra Resh y es la vía de Saturno, que en términos humanos representa el largo y duro ascenso a través del mundo material de las formas. Esto me recuerda a la correspondencia también de Saturno con el primer chakra, que es la base de todo esto. Se trata aquí de una inteligencia terrena, la experiencia paciente de ver el universo tras la superficie exterior de la existencia. Constituye otra clave para la interpretación del árbol, aunque el lenguaje de planetas y signos zodiacales pueda no pertenecer ya a nuestra época. Ello crea muchas dificultades para quienes estudian el árbol de la vida, pues los residuos de un trabajo de siglos viviente en su momento, hoy no hacen sino oscurecer la visión. Permítanme un minutito, voy a poner el árbol para ver ese sendero. Aquí no está, aquí, bueno, son las láminas del alfabeto. Aquí está la letra Resh. Ok, entre Malhut y Yesod. Bueno, entonces dice, las ideas y los símbolos a veces sobreviven después de haber perdido su utilidad. Si son auténticos arquetipos, vuelven en forma modificada, como la eterna Venus, que en cada generación se revela de nuevo claramente pese a los cambios de las modas. Un tercer sistema relacionado con el árbol y sus vías merece examinar aquí, aun cuando ha sido oscurecido no tanto por el tiempo, cuanto por la superstición. Es el del tarot. Se trata de un mazo de naipes que apareció en la Edad Media. Hoy solo subsisten el enémico mazo menor, en forma de los naipes de juegos ordinarios, y diversas bellas, pero probablemente incompletas versiones del mazo mayor. El tiempo, la reelaboración de las figuras, las modas y gente que han añadido a los naipes sus propias ideas, nos han dejado por la mayor parte solo una imagen fragmentaria de lo que era originariamente esos naipes. Es un sistema impactante por su simbolismo gráfico, pero hay en él algo faltante. Con todo, hay razones para conjeturar que el árbol de la vida sea el marco de referencia necesario para completarlo. He aquí algunas de las posibles claves. Antes de continuar, les quiero comentar que el, el la ciencia del tarot es una de las ciencias sagradas también. Y al igual que las otras, que cábala, que astrología, que numerología, tiene todo su conjunto de técnicas y de metodología
para la autorrealización del ser humano, para la iluminación. Entonces, a pesar de que parece ser un simple juego, es riquísimo en contenido simbólico, en contenido esotérico, y de información y de formación para ese proceso evolutivo espiritual. De hecho, los 22 arcanos mayores son 22 arquetipos universales que describen los procesos más primordiales del universo. Bueno, vamos a ver qué más nos comentan aquí. Ana, ¿nos puedes ayudar a leer un poco, por favor? Con gusto, Pedro, pero puedo ser la tercera. Ahorita voy a hacer algo con mi esposo aquí, me va a tomar 2 minutitos Sí, y ya sí. después con todo gusto. Ok, adelante, sí. Ok, Bateador designado. Yo puedo leer. Ajá, por favor. Se le apagó el micrófono, hermano. ¿No te escuchamos, Isla? ¿Donde dice el mazo menor? Así es. Ok, el mazo menor está compuesto por 4 series o palos, formado cada uno por 10 números. A partir del as, si interpretamos los 4 palos como diagramas de los 4 mundos, tenemos las siguientes correspondencias. Diamante, pentáculo u oro. Corresponde al Shiyá, corazón o copa a Yetzirah, pique o espada a Berijá y trébol o basto al Sidú. Y tenemos también nuevamente la respectiva correspondencia con tierra, agua y fuego. Tierra, aire y fuego. Además de las 4 figuras del orden de la realeza contenidas en cada palo, encontramos los 4 niveles contenidos en cada mundo del árbol. Así, la sota de bastos representa el nivel del Atziyá contenido en el Atzilut. El caballo de espadas representa el nivel de Yetzirah contenido en Berijá. Análogamente, el rey y la reina indican respectivamente el nivel de Atzilut y el Berijá en el mundo correspondiente a sus respectivos palos. El parentesco con el árbol cabalístico se hace aún más patente cuando consideramos las secuencias de naipes en el as al 10, del as al 10. Algunas escuelas hacen corresponder cada cifra del palo con una sefira, de modo que el as de copas representa a Keter, el mundo del Yetzirah. Por cierto, un dominio fluido el mundo, a ver, ¿dónde me quedé? Dominio fluido. De cambiantes formas, el 6 de bastos representa el Tiferet del mundo del Atzilut, etc. Otros intérpretes, mirando más lejos, sostienen que la correspondencia es más sutil, pues no es tan fácil fijar la sefirot. Dicen que cada naipe... Isla, no sé si... Sí, continúa ahí. Adelante. Sí. Pues no es tan fácil. Pues no es tan fácil fijar la sefirot. Dicen que cada naipe representa una tríada del mundo correspondiente a su palo. Así, el 6 de oros figura la tríada. Tiferet, Geburá y Gesed del mundo de Atziyá. El 10 de bastos representa el centro de la tríada de Malhut, Yesod, Hot, del mundo de Atzilut, etc. La matriz resultante es más compleja, pero ofrece una imagen más definida del árbol. El mazo mayor está conformado por 22 naipes numerados en determinado orden y a cada uno de los cuales corresponde una letra del alfabeto hebreo.
Aunque esa asignación puede haber ocurrido antes o después del medioevo, la imaginería es muy extraña y sugestiva y quien los maneje verá cuán fácilmente se presta a introducir a ella, intencionalmente o no, interpretaciones ilusorias. Examinando cuidadosamente a estos naipes, parece que cada uno define la operación de determinadas condiciones o conjuntos de leyes, o las operaciones de un principio o una aserción directa. Pero sí, por ejemplo, la referencia... La referencia es al problema del engaño. ¿Cómo podría definirlo el arcano 15, el diablo o mago negro? O si el tema de las leyes del destino, según lo sugiere el arcano 10, la rueda de la fortuna, es cosa insegura a causa de la índole subjetiva de nuestra mente gobernada por Hot. Este ejercicio interpretativo debe esperar hasta que tengamos la clave para seguir tal método particular. Si no, a quienes son excesivamente imaginativos y espiritualmente crédulos, solo puede llevar a intrigantes y fascinadores callejones sin salida. Así, aquí consideraremos estos naipes en términos del árbol para mostrar cuán cuidadosos debemos ser al especular sobre el material antiguo. Existen diversos sistemas para distribuir los 22 arcanos mayores en las vías del árbol. Aunque tal estudio pueda ofrecer cierta ganancia de comprensión, el hecho mismo de que haya podido establecerse versiones inteligentes en extremo, pero independientemente sobre este punto, hace más bien sospechosa tal operación. Ajá. Ello no invalida los efectos de los dos ejemplos de ilustración, pero muestra simplemente cuán subjetivas son las vías. Por eso aconsejamos al estudioso de la cábala examinar. Aquí, el árbol. Sí, nada más que me salí porque, a ver, permítame. Como pensé que me fui con la viada de que yo, ay, no puedo. A ver, déjeme salir. Aquí está. Es que pensé que yo estaba leyendo, que yo estaba moviendo Ok. Ajá, el árbol y aprender de él en términos de él y de uno mismo y en palabras e imágenes de nuestro propio tiempo. Se dice que el tarot es una máquina filosófica, la cual disponiéndola de diversas maneras era capaz de responder a todas las preguntas, así fueran sobre la naturaleza del mundo, del hombre o de Dios. Aquí hemos llegado a tal punto de nuestro estudio, desde donde podemos ver que el árbol de la vida probablemente sea una máquina similar. Tenemos en él un magnífico marco de referencia cósmico, pues su escala divino en su inteligibilidad nos es dado utilizarlo como se ha hecho a través de las edades para mirar a nuestro propio tiempo, para ver el mundo efímero desde el punto de vista de la eternidad. El árbol de la vida es quizá uno de los instrumentos más sutiles de nuestro mundo, pese a su gran antigüedad, y yo diría que quienes lo han trazado aceptarían como un homenaje a actualizar el título de la máquina filosófica en el de la computadora Cósmica. computadora cósmica. Ok. Vamos a hacer una pausa. Hilda, muchas gracias. A ver si hay comentarios. Pues aquí nos están hablando de esas herramientas, ¿verdad? Que nos permiten entrar en niveles de información más sutiles y que pues nos mencionan del tarot que en un momento dado pues los errores, ¿no? Siempre parten del ser humano, ¿no? En su interpretación, pero que finalmente es un instrumento de mucha orientación para el desarrollo de la evolución de la conciencia. Y en el tema del árbol,
pues también nos está diciendo que esta es una, me gustó mucho este último concepto que decía que es una máquina, es una computadora cósmica, ¿no? Como Ajá. actualizándolo, o sea, siempre antiguo, pero siempre actual, ¿no? Entonces, lo que antes se entendía como una máquina filosófica, ahora es la computadora cósmica, ¿no? Ajá, Y entonces, correcto. pues, Está ahí está. interesante. Así es. Gracias, Isla. ¿Alguien más? No se puede negar, Pedro, la relación entre el tarot y el árbol de la vida, Así es. simplemente por la numerología primaria, ¿no? Exacto. Las 10 correspondencias que tiene. cartas, 4 mundos, Ujú. 22 arcanos, con los 22, bueno, ya conocemos los 22 caminos, las 22 letras del alfabeto. Todas esas relaciones no se pueden negar y nos pueden decir que tiene que haber una relación entre todos esos 3 elementos. El árbol de la vida, el alfabeto hebreo y el tarot. Definitivamente. Los mundos también, los 4 elementos, etcétera. De hecho, casi todos los elementos de uno están en el otro. Así es. Y seguramente hay muchísima profundidad en esa conexión entre ambos. Definitivamente. Perdón, ¿Mande? nada más iba a comentar que relacionar eso, todos esos elementos es enriquecer la interpretación de cada uno. Por ejemplo, si relacionamos el árbol de la vida con el tarot, se enriquece la interpretación que se haga, tanto de uno como del otro. Sí, definitivamente, así es. Porque uno viene a enriquecer, como dice Francisco, o a fortalecer su significado uno del otro. Y al ver esa combinación, se engrandece también nuestra percepción, ¿cómo se llama? Comprensión de lo que ambos quieren presentarnos. Definitivamente muy interesante. Vamos a ver qué más viene aquí enseguida. Empieza otra unidad, la práctica. Yo creo que la vamos a dejar para la siguiente sesión, para verla bien, con toda la calma. A ver, pero se refiere a la práctica con los arcanos. No necesariamente. Bueno, al menos hasta aquí. Ajá. Me hubiera gustado que hubiera profundizado más en un poco la relación más con el tarot. Fíjense que pudiéramos para la siguiente sesión traer algo adicional vinculado con el tarot. ¿Qué les parece? Sí, sería muy interesante. Sí. Sí, está muy bien. Yo voy a buscar algo y ustedes también, si encuentran algo, lo compartimos todos. ¿Qué les parece? Ok. Como para profundizar más en esto. Porque sí es bastante interesante y siento que se quedó corto aquí. Nada más lo comentan, ¿verdad? Sí. Ok, nos vamos a llevar esa tarea. Traer alguna exposición del vínculo entre el árbol sefirótico y el tarot. El tarot, sí. Muy bien. Entonces, me motiva ver que hay relaciones y que se pueden coordinar y sí, enriquecer. cómo no. Bastante interesante, pues. Bastante interesante, sí. Muy bien. Y se confirma lo que dice uno con lo que dice el otro. Exacto, sí. Y puedes ampliar la perspectiva, tanto de uno como del otro. Exacto. Muy interesante.
Muy bien, entonces vamos a pasar al otro punto para que nos quede este pendiente, el capítulo 10, la práctica, pero previo vamos a ver lo de los vínculos más a fondo del tarot con el árbol sefirótico. Entonces, déjenme ver, checo la hora. Dejo de compartir esto y voy a ver el otro material. Un minuto, por favor. No, esta no. Un minuto, llamero. Ya está abriendo. Uy, está tardando. Bueno, ya lo tengo aquí. No lo ven, ¿verdad? No lo estoy compartiendo. ¿Cuál? Este es. Ahí se mira lo que estoy compartiendo. Levítico capítulo 2. Ah, correcto. Así es, ese es. Entonces, es para repasar un poco algunos de los versículos de esta porción. En esta porción, habla bastante sobre la presencia de manchas en la piel o en el cabello o en la barba y del procedimiento de cómo será revisada por el sacerdote la persona que aparezca con esas manchas, dependiendo de cómo sea la situación, se le va a pedir a la persona o se le va a poner en cuarentena para poderla considerar limpia o pura y poder participar en los trabajos del tabernáculo. O en su defecto, considerarla definitivamente impura y no poder trabajar de ellos. Pero hace una gran cantidad de recomendaciones, todas prácticamente enfocadas en esto. Algo muy curioso. Comienza la porción, a ver, el nombre es, aquí está, Tazria, es la porción de hoy, Tazria, y comienza comentando que cuando una mujer conciba y dé luz a un varón, estará impura por 7 días, pero si da luz a una mujer, estará impura por 14 días.
Y también los mecanismos de cómo debe hacer para recuperar la pureza. Prácticamente empieza con eso y de ahí en adelante casi todo es abordar los tipos de manchas o de lepras. De hecho, vamos a leer algunos. Dice, Dios le habló a Moshe diciéndole que les hablara a los israelitas, refiriendo lo siguiente: cuando una mujer conciba y dé luz a un varón, estará ritualmente impura durante 7 días, tal como cuando está impura durante el tiempo de separación cuando tiene su periodo. Al 8º día, el prepucio del niño será circundado. Entonces, durante 33 días adicionales, tendrá un periodo de espera durante el cual su sangre es ritualmente pura, hasta que este periodo de purificación esté completo. No tocará nada santo y no entrará en el santuario. Si da luz a una niña, tendrá durante 2 semanas el mismo estatus ritualmente impuro que durante su periodo menstrual. Entonces, durante 66 días después de eso, tendrá un periodo de espera durante el cual su sangre es ritualmente pura. Bueno, dice, voy a saltarme un poquito para... Aquí, por ejemplo, en el capítulo 13 ya. Dios le habló a Moisés y a Aarón diciendo, si una persona tiene una roncha blanca, mancha o mota sobre la piel de su cuerpo y se sospecha que es una marca de la maldición leprosa sobre su piel, se le traerá a Aarón, al sacerdote, o a uno de sus descendientes, que son los sacerdotes. El sacerdote examinará la marca sobre la piel de la persona, y si el pelo sobre la marca se ha vuelto blanco y la marca parece haber penetrado la piel, entonces es la maldición leprosa. Apenas el sacerdote la vea, la declarará impura. Sin embargo, si hay una mota blanca sobre la piel, mas no aparece haber penetrado la piel, y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote pondrá en cuarentena a la persona afectada durante 7 días. Y así como esto, una gran cantidad de posibilidades, ¿no? De infecciones en la piel, les comentaba, en el cabello, en la barba, incluso en algunas partes de las casas, en las paredes, en las puertas o en las pieles. Y comenta cómo se debe hacer entonces para proceder en esos casos, ya sea declarando en cuarentena a la persona o incluso al objeto, o declarándola como impura, y en algunos casos los objetos tienen que ser quemados en fuego, o sea que no alcanzan en algunos casos a ser recuperados o a recuperar su pureza. Bueno, entonces en ese sentido, obviamente vamos a ver más adelante que todo esto es simbólico, tanto el inicio de que si la mujer da luz a un varón o a una varona o mujer, es impura 7 días o 14 días, etcétera, es simbólico y tiene una connotación de otra índole. Es igualmente esto de la lepra o de las manchas, vamos a ver que tiene una connotación distinta. ¿Hay algún comentario de esto antes de pasar el otro material? ¿Tendrá relación esto con la plaga de la lepra en las 10 plagas de Egipto? Ajá. Sí, Que ¿cómo también dices? trata de la piel.
Ah, sí, correcto, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿La cuarta? Creo que es la sexta. Sí. Yo no Hablar recuerdo qué sobre las número era, pero... úlceras. Úlceras dice algo así, Ajá, pero es sobre cuestión en la piel. ajá. Ok. Entonces, voy a... Si no hay más comentarios de esto, voy a poner el otro material donde hacemos ya una especie de una asimilación no literal de esta porción. Casi un par de... Pues Ajá, pardes. ajá, ok. Vamos a ver entonces, por aquí está, un minutito. Se llama Parasham LMM Tazria, ¿verdad? Tazria. Tazria, aquí está. Tazria. Un minutito. No sé si es esto. Ok, bueno. Entonces. Ah, ¿ahí lo están viendo lo otro o siguen viendo lo anterior? Sí, sí se Está, ve en el capítulo 3. está todavía lo de Levítico. Está todavía los versículos. Sí. Ah, ok. Entonces, permítanme, porque voy a dejar de compartir para... Ahí ya está otra presentación. Ya está. Sí. Estudios de Parashot. Correcto. Muy bien. Entonces, comenzamos. Dice, Parashat Tazria. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando hubiere concebido y dado a luz a un hijo varón, quedará impura 7 días, igual que los días en que está separada del esposo por su enfermedad menstrual. Quedará impura y al 8º día será circundado el niño en la carne de su prepucio. Bueno, Tazria quiere decir sembrar semillas o concebir y aborda el tema de la enfermedad del tzaraat, que se manifiesta con manchas y lesiones en la piel de la persona, en su ropa y o paredes de su casa. Esta parashá nos recomienda eliminar todo tipo de impureza, inclusive las de nuestros 5 sentidos. La circuncisión es un acto que tiene un impacto espiritual. Y esta porción nos habla no solo de la circuncisión del miembro masculino, sino también de la circuncisión de los ojos, de los oídos, de los labios y del corazón. Todo lo que somos es materia prima que requiere refinamiento, requiere de un trabajo intenso de nuestra parte animal para convertirla en espiritual. El Zohar nos explica que el oponente
se para delante de todos los orificios de nuestro cuerpo, los lagrimales, la entrada de los oídos, la boca, etcétera, por lo que la manera como circundamos estas partes de nuestro cuerpo es siendo selectivos en lo que vemos, en lo que escuchamos y en lo que decimos. Conectarnos con la negatividad de nuestro entorno produce un impacto psicológico, porque esa negatividad refuerza nuestras clipots sensoriales. Las clipots son las fuerzas del mal en el universo. El subconsciente es el dominio del oponente, el cual, entre otras cosas, produce miedos. ¿Cómo circundamos el corazón si allí no hay ningún orificio? Circundar el corazón está ligado con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto significa limpiar las intenciones que tenemos con las personas que nos rodean. Tener un equilibrio. Se trata de refinar las 7 sefirot del mundo de Seiranpin, que también son llamadas mundo de Tiferet o corazón. ¿Cómo se refinan estas? Sintonizando nuestro Seiranpin con el Seiranpin cósmico. Las emociones que experimentamos con el cuerpo, con las emociones de nuestra alma. Sintonizando ambas. Vivimos en diferentes dimensiones a la vez y en cada una de ellas tenemos los 5 mundos o dimensiones del árbol de la vida. Es decir, tenemos varios Keter, varios Jogma, varios Binah, varios Seiranpin y varios Malkut. El Keter primigenio alimenta a todos los Keter de todas las dimensiones y así sucede con las demás dimensiones. Sin embargo, hay un punto, el más denso, en el que Keter le otorga a Jogma para que pueda existir la conectividad entre todas las sefirot. Asimismo sucede con el resto de las sefirot. Siempre hay un punto de conectividad entre las diferentes dimensiones para que exista una estructura completa llamada árbol de la vida. Sin embargo, Jogma, que es el nivel de Atzilut, solo otorga sabiduría. Por eso es que toda la estructura de nuestra alma se nutre de sabiduría. La sabiduría se trata de la aplicación práctica del conocimiento que recibimos. ¿Algún comentario hasta aquí? No, ninguno. ¿Todo bien? No ha regresado Ana, ¿verdad? Hilda, ¿nos puedes ayudar? ¿Tú ya nos ayudaste a leer, Francisco? ¿No? Todavía no. Ah, ¿nos ayudas? Por favor. Claro. Sí. El refinamiento del corazón solo se consigue a través del otorgamiento que crea la conectividad con los otros. Pero el correcto otorgamiento parte de un nivel de entendimiento en donde participan las sefirot superiores. Sin embargo, todo se inicia en la sefirá de Jogma, también llamada Hasidim. El estudio de la Kabbalah transforma las vidas de las personas porque el alma de Jogma es su esencia. El Zohar nos explica que cada uno determina su destino y que hay 2 sistemas de energía en el mundo que están más allá de los sentidos, la pureza y la impureza. Puro significa limpio y de acuerdo a la Kabbalah, cuando algo es puro significa que la luz del Creador puede pasar libremente a través de ella. En cambio, lo impuro significa sucio. Por lo tanto, la luz pasará parcialmente o no pasará en lo absoluto.
Esto quiere decir que la razón de la carencia, que es la ausencia de luz, es el lado impuro. El Zohar nos enseña que inicialmente todo fue creado puro. Por eso la Torá nos dice que el propósito de la creación es compartir la felicidad y la plenitud con todas sus criaturas. Sin embargo, después de haber recibido la luz sin límites, quisimos ser dioses y se despertó en nosotros la voluntad de ser creadores, cosa que era natural, pues la esencia de Dios estaba dentro de nosotros. Así que una vez que estuvimos satisfechos, este deseo de ser como Dios despertó. Esto es como cuando en nuestro ADN hay una programación que se activará a los 30 años. Ella pasa todo ese tiempo latente allí hasta que todo se conjuga para su activación. Cuando eso sucedió, Dios creó para nosotros el segundo día, un sistema nuevo llamado impuro, y nos lo dio para que lo volviéramos puro. De esa forma complacería nuestro deseo de querer ser como Él. Por eso los dos sistemas se han mezclado en nuestro mundo, pues nosotros no somos la luz, somos vasija. Y para vivir necesitamos recibir la luz del Creador, que es pura. Por lo tanto, cuando estamos en el lado egoísta o impuro, estamos en el mundo que se creó para nosotros, en donde están todos los desafíos posibles que la mayoría de las veces son dolorosos, pero que nos sirven para poder templarnos hasta que logramos el dominio sobre la materia y ser creadores. Un comentario, Francisco, si me permites, mira. Este primero, para que no se me pase, esto que está en azul, que dice que es como cuando en nuestro ADN hay una programación que se activará a los 30 años. Ella pasa todo ese tiempo latente allí hasta que todo se conjuga para su activación. Esto es nada más un comentario. A mí me recuerda mucho el asunto de cómo trabajan los tránsitos planetarios. Sucede que nosotros, según la astrología, pues traemos una gran cantidad de recuerdos y de programas en nuestro inconsciente que se llevaron a cabo en la infancia o más atrás, incluso puede ser en la vida prenatal o más atrás todavía, en vidas anteriores. Y es hasta que uno de los planetas fuertes, uno de los planetas transpersonales en su circulación activa a los otros planetas fijos, cuando esas experiencias surgen, vuelven a surgir. Entonces, siempre ha estado allí, como dice, pero cuando ese tránsito se presenta, se activa. Y es algo muy similar a lo que nos dicen aquí de la programación del ADN. Bueno, ese es nada más un comentario. Y el otro, que aquí habla de el segundo día que Dios creó para nosotros. ¿Dónde quedó? Y que le Enseguida de lo llamó azul. después. Sí, el segundo día, precisamente aquí está. Un sistema nuevo llamado impuro. Y nos lo dio para que lo volviéramos puro. Entonces, ese comentario o ese párrafo hace alusión al inicio de la porción. ¿Se acuerdan que dice que una mujer será impura? Entonces, no es literal, obviamente, sino que tiene que ver con eso. De que
somos impuros cuando estamos todavía en el proceso de querer, de hacer nuestra parte para alcanzar la perfección superior, por decirlo de una manera, y alcanzar la pureza. En ese sentido va el párrafo este y el comentario. Si hay más comentarios. Sí, Sí, Pedro. Gracias. Aunque no estaba frente a la computadora, estaba escuchando todo. Y tengo una pregunta que hasta el momento no he oído en lo que se ha leído. En la parashá menciona el lino y la lana. Ajá, sí. Estos dos tipos de material con el cual se crean prendas de vestir. Ajá. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué la mencionan? ¿Cuál es el significado? Porque yo sé de que el lino y la lana son materiales naturales, Ujú. excelentes conductores de la electricidad. Ajá. De hecho, en algunas diferentes organizaciones se sugiere que uno utilice, cuando uno va a meditar, que uno utilice un pedazo de lana para sentarse en él, por lo que es buena conductora de electricidad para la energía. Entonces me llama la atención por qué menciona la lana y el lino. Ok. Al igual que los otros elementos que se mencionan o se utilizan a lo largo de la Torá, el lino tiene que ver, y la lana también, tiene que ver con o más bien representa la conducta apropiada que debe tener el ser humano, puro y recto. ¿Sí? A diferencia bueno, del comportamiento errado o equivocado, ¿no? Cuando habla de utilizar esas prendas o vestirse con esas prendas, es aplicarse en ese comportamiento recto y puro. Que tiene que ver precisamente con esto, con lo puro y con lo impuro, ¿no? El primer día y el segundo día de que nos están hablando acá. Porque aquí dice, Dios creó para nosotros el segundo día un sistema nuevo llamado impuro. ¿Sí? Aquí hay una parte arriba, déjenme ver, Ana. Dice. Bueno, esto dice, sin embargo, después de haber recibido la luz sin límites, quisimos ser dioses y se despertó en nosotros la voluntad de ser creadores, cosa que era natural porque la esencia de Dios estaba dentro de nosotros. Así que una vez que estuvimos satisfechos, el deseo de ser como dioses despertó. Ese es el estado puro, ¿sí? Pero entonces Dios nos da el otro estado para que nosotros mismos hagamos el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, todo esto de las circuncisiones, ¿sí? Nuestra mente, etcétera, etcétera. Y por eso es lo del comentario del lino, porque representa el comportamiento recto y de pureza del ser humano. A ver Gracias. si de nada, a ver si recordamos por ahí ¿cómo se llama? Versículo está. Y lo volvemos a retomar. ¿Dónde nos quedamos, Francisco? Aquí creo, ser creadores. Ajá. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura.
¿Quién nos ayuda? ¿Hilda o Ana? Yo puedo leer, Pedro. Adelante, Ana. Entonces, Ok. ¿dónde quedó Francisco? Por Aquí. eso los dos. Ok, por lo tanto, cuando Ajá. estamos, sí, Bueno, arriba o de- en el verde. A la mitad, no, ahí donde dice por eso, por favor. Ah, en el ok. siguiente, donde dice, pero tenemos una segunda opción. Muy bien, gracias. Pero tenemos una segunda opción. Cuando elegimos recibir la luz del sistema puro, escogemos ser receptores sometidos a la voluntad del Creador, que es darnos placer infinito. El Zohar nos explica que la pureza y la impureza no son una cuestión religiosa, sino una cuestión de conciencia. Nuestra historia de vida está determinada por nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tenemos un libre albedrío para decidir qué camino queremos recorrer, qué tipo de pensamiento nos gustaría tener, puro o impuro. Y cada camino que elegimos tiene su historia. Eventualmente llegaremos al mismo destino, pero esta elección hace la diferencia. El Ari Ha-Kadosh nos explica que la calidad de los pensamientos depende de la voluntad. Cuando nuestra voluntad es pura, entonces nuestros pensamientos serán puros también y nuestras acciones serán puras y conectadas a la luz del Creador. Pero si la voluntad es impura, nos conectaremos con el caos en todos los niveles. Cuando la Torá nos dice, una mujer que concibe y da a luz un hijo, esto se trata de las ideas. Esto significa que ya en el momento de concebir una idea, podríamos saber cómo va a terminar, si será masculino o femenino. Ok. Si hay comentarios, ahí continúa. El varón es el sistema puro, que Sí significa compartir. sí me gustaría comentar en Sí, esta última adelante, Hilda. en donde nos pide ese rendimiento, ¿no? Ajá. A la voluntad. Entonces, Ok. cuando te rindes, pues ya no luchas y, o sea, es así como que la energía se encausa, ¿no? Porque ya no estás peleando, sino que estás abierto a lo que es, a lo que sea, lo que va a suceder, ¿no? Con esta, en esta no es una predeterminación, sino alinearte a la voluntad. Ajá. Yo creo que eso es lo que en el camino de la pureza, ¿no? Sí, nos dice que si nuestra voluntad es pura, nuestros pensamientos también van a ser puros y por lo tanto nuestras acciones. Y al revés, si la voluntad es impura, lo van a hacer los pensamientos también y entonces nos vamos a conectar con el caos en todos los niveles de nuestra vida. Y definitivamente la fuerza de la voluntad es una fuerza primordial en todo el cosmos, en todo el universo. Se dice que es uno de los atributos de la divinidad, la voluntad, de las primeras. Y nosotros, entonces, pero Dios, por ejemplo, Dios creó al hombre y al universo y todo lo existente a través de su voluntad, de la fuerza de la voluntad. Y nosotros, los seres humanos, como hechos a imagen y semejanza, también tenemos nuestra voluntad y también la tenemos que desarrollar de una manera similar o utilizar positivamente, favorablemente. Ana, Francisco, ¿recuerdan
la parte de la oración al demiurgo que dice por la fe de tu voluntad, algo así, Ujú, sí, que por efecto de tu voluntad sacas de la nada todo el universo. exactamente. Ujú, Y a mí me gustaría comentar algo, y es de sí. que esa parte a mí me traía un poco, no sé si decir confundida, pero más o menos desde el 2016 caí en una especie de que como que confundí internamente que el que se hiciera su voluntad del creador, yo, ok, algo así como que ya no tenía goles o motivaciones, algo así parecido. Y curiosamente, desde el año pasado que yo comencé a estudiar, que empecé con los cursos de Parashot, Pedro, Ujú, fue como que ha habido un renacimiento en el sentido de que estoy permanentemente motivada, o sea, el estudio de todo lo que es la Kabbalah y el Torah y las Parashot ha hecho un cambio tremendo y ahora no miro eso como lo miraba antes, el que se haga tu voluntad, porque en ese periodo salí de lo que se llama una noche oscura del alma, ajá, una, una situación que realmente me conmovió toda mi fundación y, y caí en este estado de que, ok, como que dije, bueno, Señor, se haga tu voluntad, pero eso, como que la voluntad estaba yo diciendo que se hiciera, pero yo personalmente no hacía nada. correcto. Este es el punto. Continué trabajando, Ujú, continué haciendo todo en la casa, pero no había aquella dirección. energía dentro de mí, Sí, aquello, no sé cómo explicarlo. sí, no dirigías tu propósito. Así lo entiendo, ¿no? Lo que quieres comentar. Sí, Ujú, sí, le has dado en el clavo, ujú, exactamente, porque es como que no tenía ningún propósito ya, ninguna meta, ningún gol, nada. Y ujú, desde que comencé con el parachut, es como que ahora siento mi vida bien encauzada, correcto. definida, entusiasmada, con un nivel de energía fabuloso. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Se hace luz cuando cuando uno se dedica al estudio de la Torá, de la Kabbalah, a todo esto, las porciones, recibe luz y renace todo, resurge todo. Hay una de las porciones que dice que los israelitas son doblemente bendecidos, pero los israelitas somos nosotros, los buscadores, los iniciados. Y cuando uno toma la Torá de una manera verdadera, esa es una bendición. Esa es la bendición de que nos habla una de las porciones anteriores. Entonces, lo estamos haciendo de esa manera a nuestro nivel, pero, pero observamos visible y tangiblemente los cambios, los resultados. Es eso, ¿verdad, Ana? Sí, exactamente. Y ahora veo, ¿no? Veo más claros mis ticún, veo Ajá. más claro tal vez no exactamente mi ticún, porque ver el ticún es lo que tengo que corregir, aunque sí, a veces me doy cuenta que es lo que tengo que corregir. La Ajá. mayoría del tiempo siento y lo veo, o sea, lo veo con los ojos internos o con mi corazón Sí, que, sí, ok, sí. Ana, está haciendo así, está haciendo así, está reaccionando. Ajá. Entonces sí, sí me doy cuenta de ese aspecto, pero es como una fuerza nueva, desconocida para mí, que ha venido a crear una motivación y algo así como que no encuentro palabras.
Si yo lo quisiera describir, yo diría maravilloso, algo maravilloso que Sí, definitivamente, sí. que me ha traído a otro nivel completamente en mi vida. Ajá, claro. Sí, yo te entiendo perfectamente porque yo también lo he vivido eso. Yo creo que todos, yo supongo que todos los que nos enfocamos de manera verdadera en el estudio, en estos estudios, lo experimentamos. Y Pedro, yo debo agradecerte tremendamente porque cuando yo miré esa palabra para yo, desde que la vi en el chat de Conciencia 5, vi la palabra para yo no sé de qué se trataba, no se me ocurrió buscar en el Google Ajá. y ver qué era, pero yo no la podía sacar de mi cabeza, de mi mente. Ah, ok. Y estaba con aquello de que quiero registrarme, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Hasta Ajá. que finalmente me atreví, ¿no? Ok, ok. Y yo dije, ya empezaron, quién sabe si me van a aceptar, ni siquiera sé de qué se trata, pensé. Pero Ajá, había algo que me jalaba claro. poderosamente. Es que era el tiempo, pues ya estaba listo, los procesos ya se habían dado para que eso ocurriera ya. Ya estabas en el punto, pues, para empezar con esto. Ujú. Y, y pues es maravilloso, como les digo a todos. Y qué bueno que estás aquí, la verdad, y que estamos aquí todos, porque todos nos estamos enriqueciendo. Yo personalmente también me estoy enriqueciendo mucho junto con ustedes. Y es que es maravilloso esto. Recuerdo mucho el comentario que hace el maestro Carlos de que en la vida, en toda la vida hay 4 M's que son magia, la vida es mágica, dice, es misteriosa, es maravillosa y me falta una, no la recuerdo, pero él comenta 4 M's y muy acertadamente, yo lo siento muy acertado. Así es. Perfecto. Así es que pues hay que continuar. Yo también estoy muy agradecido con la vida, permitirme este tipo de encuentros, este tipo de estudios también y estamos enriqueciendo mucho. Hay que continuar lo más que hasta donde podamos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Claro que sí. Y yo ya había encontrado dónde estaba lo del lino Ajá. y lo del lino y de la, ¿cómo se llama? La lana, pero ya la volví a perder. Está en el capítulo 13 Ajá. y es donde habla de los, a ver cuál es, terminaba en 7, 37, no, 27, la piel, no, 17 tampoco. 7, no, pues voy a volver a buscarlo después que acabe de leer. Ok, muy bien. Nos los comentas, por favor. 47, 47. Cuando 13. cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, Ajá. o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero. Y la plaga fuere verdosa o rojiza, y ahí continúa. O- Pero ahí es donde menciona en el 47 del capítulo 13. ok, aquí lo anoté. ¿Cómo termina ese versículo, Ana? ¿Qué es la recomendación en ese caso? Dice, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero. Plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Ese es el 49. Ok. Pero donde menciona lana o lino es el 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino. Ese es el 47. 48, o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquiera obra de cuero.
y el Ajá. 49, y la plaga fue de verdosa y etcétera, y ahí dice, y se ha de mostrar al sacerdote. Ok. Esto del lino y de la lana lo menciona también en otras porciones anteriores, desde antes, ¿no? Así como otros muchos términos importantes que los repite y los repite. Y por eso les comento que ya habían aparecido y su significado tiene que ver con eso, con la conducta recta del ser humano, con la conducta pura. Y aquí, pues lo vuelve a comentar porque está abordando el tema precisamente de las purezas y de las impurezas y cómo curar cuando hay impurezas. Ya ven que da recomendaciones en cada caso. Que se refiere precisamente al retorno al retorno del ser humano hacia el buen comportamiento, a la buena conducta, a las buenas obras. Y es mencionado nuevamente en el 52. Ajá. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Ajá. Ok, muy bien. A mí me parece que fue en Bayaquel cuando lo menciona, pero necesitaría buscarlo. No recuerdo bien en qué pasaje fue. Eh, bueno, lo busco y lo comentamos nuevamente. Bueno, vamos a continuar, Ana. Muchas gracias por tu comentario. Ok. Cuando nuestra voluntad es pura, entonces nuestros pensamientos serán puros también, y nuestras acciones serán puras y conectadas a la luz del Creador. Pero si la voluntad es impura, nos conectaremos con el caos en todos los niveles. Cuando la Torá nos dice, una mujer que concibe y da a luz un hijo, esto se trata de las ideas. Esto significa que ya en el momento de concebir una idea podríamos saber cómo va a terminar, si será masculino o femenino. Ok. Eh, Nada más aquí, pues hay que recordar que ya estamos tratando de ver el significado simbólico o alegórico. Entonces, concebir o dar a luz a un hijo es nuestras creaciones, nuestras creatividades, y que pueden ser masculinas o femeninas, significando que pueden ser puras o pueden ser impuras, nuestras creatividades. ¿De acuerdo? Dice el El varón. varón, perdón, Sí, el varón es el sistema puro que significa compartir y dar, y la hembra es el sistema impuro, que es el poder receptor y la emoción egoísta. El Ari nos enseña que la impureza de una mujer durante 7 días después de dar a luz a un hijo fue causada por la inyección del veneno de la serpiente en Eva. La serpiente representa el egoísmo y el egocentrismo, que es la antítesis del pensamiento de Dios. Explica que el ego no es necesariamente negativo. Cada persona tiene dentro de sí una identidad divina única, destinada a expresar una parte del Creador en este mundo. Esto se manifiesta en el que inspira a los otros a tener conductas más elevadas, el que tiene actitudes de bondad hacia los otros, también en la creatividad y las aptitudes artísticas que son parte del alma. A eso también se le llama el ego divino. El problema es que este ego divino casi siempre está oculto debajo del alter ego del alma animal. Este alter ego comienza como la conciencia de sí mismo que una persona debe tener para asegurarse que tendrá sus propias necesidades físicas cubiertas.
pero rápidamente asume el control completo de nuestros pensamientos, haciéndonos egoístas. Ok, el alter ego, su significado es el otro yo. O sea, otra parte de nosotros mismos que nos lleva a la parte instintiva, parte animal. Esta parte es importante porque, miren, por acá nos dicen que el ego no necesariamente es negativo, ¿sí? Que incluso, y que, como dice, cada persona tiene dentro de sí una identidad divina única. Y esto se manifiesta también en las buenas conductas o en las conductas elevadas, ¿verdad? Pero hay una trampa, puede haber una trampa ahí por parte del ego, que oculta la parte divina y la parte instintiva o animal se adueña, se apodera de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Y nos hace creer que eso es precisamente lo que buscamos, lo que necesitamos. Aquí hay un ejemplo. Bueno, como sería así más o menos si está el alma, ¿no? Ajá. Y el alma, pues es esa conexión con la pureza, ¿no? Sí. Sin embargo, el alter ego puede venir a opacar, o sea, está dentro del mismo ser. Estoy pensando en la teoría psicoanalítica, ¿no? Que dice que todos tenemos la parte instintiva y racional. ¿Ah? Y que en un momento, pero eso es nuestra, o sea, es más, es necesaria para poder vivir. Sí, sí, correcto. Entonces, si nosotros en esa conexión o sea, es nuestra esencia, es parte de nuestra esencia, pero si nosotros dejamos fluir ese alter ego, de alguna manera opaca a la verdadera esencia, ¿no? Que es la conexión con la pureza, con la bondad, con la creatividad, con el crecimiento. Ajá. ¿Es así? Sí, 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 correcto. De hecho, aquí más adelantito nos comentan, o no recuerdo si ya lo vimos, pero viene más abajo, la necesidad, viene más abajo, la necesidad de utilizar nuestro ego, nuestra parte egoísta también, pero de una manera, controlada. Y ser conscientes de no permitir que ese alter ego nos engañe, haciéndonos creer que él es que él es nuestra conciencia y que es todo lo que buscamos. ¿Sí, Ana? Gracias, Pedro. Tengo una pregunta, por favor. En lo que leí más arriba en la página, decía que la serpiente representa el egoísmo y el egocentrismo. Ajá. Lamentablemente yo no estuve presente el jueves en la clase con el maestro Carlos y ese día estuvimos, me imagino que deben haber visto algo relacionado a la serpiente. No sé si pudieras, ¿por qué esa asociación, explicarme, por qué esa asociación entre que la serpiente representa el egoísmo y el egocentrismo? Ajá. Ok. Es una representación, pues, simbólica que se hace en la Kabbalah, para denotar, creo que se le llama Nefesh, sí, para denotar precisamente la parte instintiva. Eso que nos comentas tú, ¿cómo se llama? Egocentrismo y egoísmo. Y tiene que ver con nuestra parte que aún no está desarrollada,
nuestra parte elevada, pues nuestra parte espiritual. Es lo que te puedo comentar ahorita, pero ahorita si recuerdo algo más, te comento más, Ana. ¿Cómo no? Muchas Sí. gracias. Ok. Aquí viene un ejemplo. ¿Lo puedes terminar hasta aquí, Ana, por favor? Desde donde dice Claro, ejemplo. claro que sí, con gusto. Ejemplo, si un niño no recibe una educación espiritual apropiada que lo entrene a estar en contacto con su alma divina, su alma animal se hará cargo por defecto. Esta conciencia inflada de sí mismo, más allá de la conciencia básica para lo cual ese nivel de alma fue creado, que es para mantenernos vivos físicamente, se define como mal, porque es la que usurpa el papel del alma divina. Dice el Ari que la conciencia inflada del yo busca desviar la atención del individuo de los asuntos divinos, inclusive con formas reemplazantes de espiritualidad que lo que hacen es engrandecer esa necesidad de concentrarse en sí mismo. La única forma espiritual auténtica es aquella que nos incita a restringir la conciencia del sí mismo e ir hacia el otro en emoción, en acción y en amor. Ok. Es algo que estábamos comentando ya y aquí nos los platican, nos lo aclaran. Es algo también relacionado con lo que comentaba Hilda. Vamos a ver. Pedro, yo tengo una pregunta en este párrafo que Sí, acabo de terminar de leer. Y adelante. dice, nos incita a restringir la conciencia del sí mismo. ¿Cómo está relacionado esta restricción de la conciencia de uno mismo en relación al amor hacia uno mismo? Ok. Esa conciencia del sí mismo se refiere al egocentrismo. O sea, pues al creer que nosotros somos, no sé, por ejemplo, el centro de las cosas, el centro, Ok, sí, sí, ya. ok. Y Ya algo, veo la diferencia. ajá, y algo importante que dice aquí, dice, fíjense bien, la conciencia inflada busca desviar la atención del individuo de los asuntos divinos, inclusive con formas reemplazantes de espiritualidad. O sea, nos hace creer la conciencia del sí mismo que somos espirituales, que somos elevados, cuando realmente no lo somos. O sea, es una fantasía, ¿sí? Y entonces ya nos aclaran aquí abajo, la única forma espiritual auténtica es cuando realmente obramos en emoción, en acción y en amor hacia los demás. ¿Sí? No es lo que yo me crea que soy o que yo crea que soy muy elevado, muy espiritual, sino los frutos, por los frutos serán conocidos. O la otra manera de decirlo es, obras son amores, creo que así dice una frase. ¿Sí la recuerdan? Sí, obras son amores y no buenas razones. Ándele, correcto, correcto. Entonces, así va. Muy bien. ¿Quién no ha leído? ¿Quién sigue? Sigo yo. Ahí voy. Dice, las misbot van a una especie de banco y son como fondo ahorrado. Las misbot, les recuerdo, son ordenamientos, son mandatos en la Torá, para nuestra corrección. Van a una especie de banco y son como fondo ahorrado que aumenta nuestros méritos en este mundo.
Las mitzvot no tienen nada que ver con un cumplimiento religioso. Lo que se ha hecho cuando se han definido 613 mitzvot es marcarnos un camino que nos ayuda a rectificar nuestra conducta. Cuando no tenemos las herramientas para hacerlo por nosotros mismos. Bueno, entonces estas 613 mitzvot están ahí en diferentes porciones de la Torá y nos ayudan a encauzarnos. Son como pues guías, son faroles que nos dicen qué es lo que verdaderamente debemos hacer o vale la pena hacer. Unas de ellas son la bondad, la generosidad, el servicio, etcétera. Y dice de ellas, estas son mitzvot per se, o sea, por sí mismas, por sí solas, y solo se requiere un corazón puro y deseo de dar, que es la conducta ya rectificada que necesitamos. Entonces dice, el hombre fue creado con la capacidad de restaurar su conciencia a su orientación divina, de tal manera que su ego individual verdadero, su parte divina, pueda ser revelada. Está escrito que Adán fue creado del polvo de la tierra. En realidad, él fue creado con la tierra del monte del templo o el monte Moriah, específicamente en el lugar donde el altar exterior del templo se mantendría más tarde. De esta forma, estaría garantizada su expiación. Dios sabía que pecaría, y si hubiese sido creado con la tierra del jardín del Edén, la expiación no hubiese sido posible. Pues si una parte de lo superior desciende y se contamina, todo el resto de lo superior queda contaminado, ya que no hay separación. Adán fue creado con lo inferior en el sitio en donde lo inferior se une con lo superior, para tener la capacidad de elevarse hacia lo superior. A ver, ¿algún comentario? Siento que está muy interesante. Pues ahí ayer me hizo ruido el tema, sí, me hizo ruido el tema que dice, bueno, si todo es uno y dice, si tú eres creación de Dios, entonces estás creada con esa energía superior, entonces si tú te contaminas, contaminas a Dios porque es totalidad. Pero dice entonces, realmente Adán fue creado en la parte en la parte inferior, ¿no? Ajá. En donde hay esa conexión, esa posibilidad de ascender o de evolucionar. Entonces aquí nos habla de evolución. Así es. Efectivamente, dice que Dios sabía que Adán iba a pecar y por eso lo creó de esa manera. Porque si lo hubiera creado con la parte superior, su caída o su pecado lo iba a hacer que contaminara todo y no hubiera sido posible su elevación. Así es. El monte Moriah, no sé si recuerdan, es donde Abraham o Abraham llevó a Isaac, su hijo, el primogénito, para sacrificarlo a Dios, sacrificárselo ante Dios. No sé si recuerdan ese pasaje, es de los primeros. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a continuar para que no se nos haga muy noche. Creo que ya es la última página. Esta porción nos explica que la mujer comenzó a menstruar debido al pecado original, pues el veneno de la serpiente sembró en Adán y Eva la autoconciencia que los separó. Entonces, Eva dio a luz a Caín, que le produjo sangrado. Sin embargo, una vez que se restaura la conciencia de lo divino, la mujer no sangrará al dar a luz y los bebés no se enrojecerán
que es una marca de impureza al entrar en este mundo. Aquí hay simbolismo, ¿eh? Una vez que se restaure la conciencia de lo divino, la mujer no sangrará al dar a luz. O sea, nuestras creaciones, una vez que estemos en estos planos, pues nuestras creaciones van a ser puras todas. ¿Sí? Y no habrá ya estados de impureza. También nos dice que cuando en el acto sexual prevalece la feminidad de la mujer, entonces se concebirá un hijo varón. Pues con eso ella busca elevarse, ya que en el varón está la redención del mundo a través de ganarse las mitzvot. Pero si el deseo egoísta del hombre prevalece, entonces nacerá una mujer. Pues para elevarse y ser un verdadero canal de luz, el hombre debe ser un proveedor de la mujer. En ambos casos, el sexo del bebé tiene que ver con una oportunidad de elevación para los padres. Esto no es para que juzguemos si al momento de concebir nuestros hijos prevaleció nuestro deseo egoísta. Sobre esto dice el Ari: para que las relaciones maritales se lleven a cabo, es necesario un nivel de ego. Algo de esto comentábamos allá arriba. De autoconciencia, porque de lo contrario se anula el deseo personal y no puede brindarle placer al otro. Esta es la paradoja de las relaciones matrimoniales. Cada uno de los pares debe centrarse en dar placer al otro, pero para que cada uno lo haga con éxito, el otro compañero debe obligar a experimentar su propio placer. Es decir, que la conciencia animal no hay que anularla, sino refinarla. Necesitamos el deseo egoísta controlado. La Torá nos habla de 4 órganos humanos que son incircuncisos: el órgano procreador masculino, los oídos, el corazón y la boca. Por eso el Zohar nos habla de 4 tipos de bancos, refiriéndose a niveles de pureza. Estos 4 órganos se llaman incircuncisos porque los usamos para servir a los placeres del cuerpo y no para ser sensibles a los otros o a nuestra alma. El corazón, las orejas y la boca deben ser guardados escrupulosamente de cualquier contacto con el mal, es decir, de cualquier prepucio sobre estos órganos, que son la sensibilidad, el egoísmo, la crítica, etc. Francisco, ¿nos ayudas, por favor? Sí. El Ari nos enseña que cuando una persona en su banco personal no tiene ninguna mitzvah que haya sido efectuada consciente o inconscientemente, puede recibir un decreto de máximo 70 años de sufrimiento. Esto habla de una persona totalmente negativa. 70 es la expresión completa de los 7 atributos emocionales. Al pecar, una persona mancha esos atributos, y puesto que hay 7, 70 es el periodo máximo de rectificación que necesita, 1 año por sub-sefirá. Cuando una persona cumple 80 años y ha sobrevivido a sus emociones, significa que rectificó, pasando por las 10 sefirot de su alma divina. Felizmente esto es repartido en diferentes encarnaciones porque resulta insoportable vivir en una sola encarnación 70 años de sufrimiento. La cuenta del Homer nos ayuda en forma importante en esta limpieza,
por lo que nos evita mucho sufrimiento. El número 7 está asociado con las emociones. El reino de la personalidad de aquel que puede quedar bajo la influencia del mal. Hay un intelecto maligno también, pero la batalla principal entre el animal y las almas divinas se lucha por las emociones del individuo. En contraste, el número 8 significa triunfar en esta lucha. En el judaísmo se decreta que al 8º día será circuncidado, lo que significa escapar del poder de los 7 e ingresar en el reino del 8, Binah. La circuncisión en el 8º día significa que el ser ha trascendido la mayor parte del poder de los 7, de la naturaleza animal dentro de él, y ha entrado en el reino del poder trascendente y sobrenatural de la santidad. Ok, hasta aquí llega el material. Si hay comentarios, si tienen comentarios o preguntas. Sin embargo, Pedro, a pesar de que la circuncisión tiene todo este simbolismo, aún todavía se sigue practicando de manera literal, o sea, física, en muchas comunidades. Así es, así es. Incluso, como les comentaba en alguna ocasión, incluso en regiones de allá mismo de Israel, o sea, Sí, lo toman sí, literal todavía. en mismas comunidades judías. Sí, exactamente. Y pues, bueno, lo importante es que a nosotros llegue esta información maravillosa, como comentamos hace rato con Ana, de podernos darnos cuenta de que hay algo más. Hay algo más que lo literal, lo simbólico, lo oculto, el pardés, como comentaba Francisco también. Uh-huh. Muy bien, pues entonces... Un momentito, por favor. Sí. Aquí, en el tema de las emociones, Uh-huh. nos dice que el número 7 se refiere a los atributos emocionales. Ajá. Y dice que cuando tú vives experiencias y llegas a una vida de 80 años, de alguna manera has trabajado, ¿no? Estos atributos. Sí. Y que dice, bueno, no necesariamente tiene que ser en esta vida, pero, o sea, ya pudiéramos estar hablando de que en otras vidas has ido evolucionando y que eso te da oportunidad de llegar a edades más elevadas, ¿no? Sí. Pero también te habla del 8 y me hizo ruido porque yo dentro de mi numerología, pues yo soy 888, o sea, tengo muchos 8. Ajá. Que también tengo como misión de vida un 7. Ok. Y Pues dije, está vinculado. Bueno, no es nada novedoso que al 7 le sigue el 8, pero simbólicamente es importante. Lo que pasa que aquí al mundo de las emociones se refiere a las primeras 7 séfiras del árbol de la vida, lo que es Zeir Anpin y Malkut, ¿sí? Y en cada una de ellas hay 10, bueno, está todo el árbol de la vida, o sea, 10 subséfiras en cada una de ellas, entonces son 70. Y se dice que se nos da un año para corregir cada una de esas subséfiras. Por eso dice que cuando hemos cometido faltas o cuando hemos sido completamente negativos, tendremos 70 años para corregir eso. Pero no es que nosotros ocupemos 70 años, o sea, tal vez cometamos alguna falta, pues eso es lo que tenemos que corregir. No vamos a ocupar los 70 años. Y cuando se dice que entonces pasamos de ese 7 al 8, es porque ya estamos conectados con las energías y con la vibración de Binah, que es la octava séfira, vista de abajo hacia arriba.
Y que por ahí Ok. va el simbolismo también con sus números, Hilda. Si eres 7, tu misión de vida, tienes que hacer ese trabajo para poder conectar al 8, que es la siguiente etapa. Ujú. Sí, está bien. Ok. Bueno, regresamos a lo que comenzábamos al principio, ¿no? Esta interconexión que hay con las céfiras, con la numerología, con las Sí, palabras correcto. hebreas, ¿sí? Y el tarot. Correcto, correcto. Tu comentario me hace recordar la tarea para todos. ¿Sí escuchaste, Gracias. Ana, que nos llevamos una tarea? ¿O te la comento? Sábado pasado nos dejaste una tarea, pero entonces no la hice. ¿Cómo No, fue? ahorita nos acabamos de poner una para para el siguiente sábado. Ok, y es Es investigar y si es posible presentar algo acerca de la conexión del tarot con el árbol sefirótico. magnífico. Ahorita mismo lo escribo. Sí, Gracias. porque vimos algo ahorita, pero estuvo como muy rápido y sabemos que hay mucho más. Muy bien. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay más comentarios o preguntas, pues hasta aquí llega el material y también para que no se nos haga tan noche, pues Ana ya todavía tiene 3 horas de diferencia. Hasta aquí vamos a llegar. Les agradezco mucho su asistencia, sus participaciones, sus aportaciones. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Buenas noches, Gracias. muchas Buenas noches. gracias y buen fin de semana. Igualmente, nos Gracias por vemos. Muchas todo. gracias. Bien. Gracias. Esperamos el Gracias. material, Pedro, para repasarlo. Claro, claro que sí. Se los envío Gracias. a la Buenas noches. brevedad posible. Nos vemos entonces.